Buenas tardes, hermanitos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Les voy a pedir que vayamos a Génesis, capítulo 14, y vamos a leer del 17 al 20. Aquí está hablando de cuando volvía Abraham de rescatar a su pariente Lot, a toda su parentela y a todos sus criados, y de cómo es la continuación de después de este evento, que el Señor le da la victoria, ¿verdad? Entonces, cuando lo tenga, le invito a que nos pongamos de pie para dar lectura juntos. Es Génesis 14, del 17 al 20. Dice la palabra: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Siempre usado para enseñar acerca de ofrendar al Señor. Pero también vemos algo muy interesante. El rey Melquisedec le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Sí? Es la primera vez que aparece esta palabra, Dios Altísimo, el Elión, que es otra característica, o también se le puede llamar otro atributo de Dios, algo que describe a Dios. Y esta palabra de el Elión, al referirse como Dios Altísimo, no se refiere en cuanto a estatura, sino en cuanto a poderío, supremacía, grandeza, ¿verdad? Habilidades, lugar, y se refiere a nuestro Dios como supremacía, que no hay nadie como Él, no hay nadie mucho menos por encima de Él. Y esas son razones suficientes para adorarle y cantarle a Él. Nuestro Dios Altísimo, el cual habita en las alturas y habita por la eternidad y es santo por siempre, se manifiesta y se revela aquí como el Dios Altísimo. Aunque dice, bendito seas Abraham, siervo del Dios Altísimo, no está alabando a Abraham por su proeza. El rey Melquisedec sabe de dónde viene y está reconociendo quién le ha dado la victoria a Abraham. ¿Sí? Entonces, así como Abraham reconoce entonces quién es el que le ha dado la victoria, y como este era un siervo de Dios, ofrenda a Dios a través de esta persona, así nosotros también tenemos que ofrendar a nuestro Dios, sí, pero principalmente con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. No solo los diezmos de lo que tenemos como ingresos, sino todo nuestro ser en alabanza y adoración y exaltación a nuestro Dios. Altísimo también se refiere a exaltación, y exaltación significa el que está en lo alto, el que está erguido, el que está levantado, y vamos a adorarle a Él, quien es nuestro Dios. Amén. Vamos a cantarle entonces. Padre, te damos gracias en esta hora porque, Señor, estamos aquí reunidos para adorar tu precioso nombre, el cual te revelas de muchas formas a nosotros, Señor. Tú eres Jehová Rafa, Jehová Shalom, Nisi, el Elión, y no hay nadie como tú, Señor, y tú mereces toda alabanza y toda exaltación. Tú eres Dios por siempre, Dios eterno, Señor, el Dios que está en lo alto, el Dios que está en el trono celestial, el Dios que está por encima de todo, Señor, y la supremacía que tú ostentas y tienes, Señor, nadie la tiene, y nos damos cuenta que tú eres el Dios verdadero, el que describe la Escritura como el único santo, el único que es todopoderoso y capaz de hacer todo lo que Él se proponga. Porque tú eres, Señor, incontenible, nadie puede detenerte, Dios, y tú lo que hay en tu corazón, así lo harás, Dios, porque tú eres absolutamente soberano, Señor. Y nosotros aquí estamos, Dios, como parte de tu creación que te alaba, Señor. Nosotros queremos cantarte a ti, nosotros queremos declarar la gloria de tu nombre, la gloria de Jesucristo nuestro Salvador, la gloria del Espíritu Santo, los cuales son los tres son uno solo, Señor, y nosotros te adoramos
y te bendecimos por siempre, Señor. Limpia nuestros labios, limpia nuestras manos que vamos a batir, que vamos a levantar para ti, Señor. Limpia nuestros corazones porque queremos presentarnos delante tuyo, Señor, y porque queremos que lo que cantemos el día de hoy sea en verdad y sea sobre todo en espíritu, Señor. En verdad, porque vamos a cantar y vamos a declarar lo que hemos aprendido a través de la Escritura, lo que nos ha revelado tu Santo Espíritu, y por eso decimos que es en verdad, Señor, y decimos, Dios, que es en espíritu porque es motivado de lo profundo de nuestro ser para ti. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Recibe toda la alabanza, Señor, porque te corresponde solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos para ti, Señor. Amén y amén. Te exaltamos, oh Señor, nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor, nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono, que es mi Dios. Majestuosamente reinas, sin igual tú eres, poderoso Dios. Te proclamaré y te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Olor fragante a ti, Señor. Y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono, que es mi Dios. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Para ver tu gracia. Aquí estoy, vine a encontrarte para ver tu gracia hoy. A ti, y solo me preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida
vida doy para adorar. Hoy vine a agradecerte. Mi vida tú cambiaste. Tu vida diste por mí. Tu Hijo murió en la cruz por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, tú eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Vamos a decir, tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, tú eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré, tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Vamos al principio. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré, tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder,
nombre sobre todo es. En el valle de aflicción, en el valle de aflicción, Él vino y me completó. Su voz a casa me volvió, su paz como agua fluye. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Su nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Su nombre sobre todo. Tenemos al Dios verdadero, al que le pertenece todo el poder y la gloria. Vamos a declararlo como dice la Escritura. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Su nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Bendito es tu nombre, Señor, y por sobre todas las cosas. Y como dice el Salmo, eres el más hermoso de los hombres. Y queremos que nuestro corazón, Señor, exprese a través de nuestros labios lo que eres para nosotros, Señor. Mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó.
Goza mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Gracias, Señor. Gracias porque a través de ti hemos conocido de esto, Señor. En las tinieblas que vivíamos, alumbraste con tu luz preciosa, Señor. Y antes tuviste que haberte humillado, el ser igual que nosotros, y haber pasado por el sufrimiento que nosotros debíamos. Cada uno de nosotros, Señor, culpable de lo que te ocurrió en la cruz. Pero tan sorprendente es tu amor, Señor, que quisiste pagar por todos nosotros. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, y el gran yo soy, pronto volverás.
de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Vamos a decir, inmolado fuiste, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Y en tu grandeza, Señor, nos has visto a nosotros tan pequeños, Dios. Nos hiciste menores que los ángeles. Y sin embargo, Señor, nos has dado tanto. Nos has dado tanto a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Nos has dado el privilegio de estar delante tuyo, Señor, porque Jesús nos ha comprado con su sangre. Él, nuestro sumo sacerdote. Él, nuestro Rey y Señor. Él, el Santo de Israel. Él, el prometido a las naciones. El que nos ha redimido, Señor, el que ha comprado todo pueblo para Él. Cada gota de tu sangre, Señor Jesús, cada gota derramada ahí, por mi culpa, Señor. Y el Padre te ha coronado y te ha dado un nombre que es por encima de todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y declarará que tú eres Dios. Y con esto será honrado el Padre también. Pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Pronto habrás de venir, Señor, te esperamos ansiosos. El Espíritu y la novia claman y dicen: sí, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Por la que has dado la vida, te espera. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano.
en la batalla, porque Dios así hace su obra. Y ahí en los versículos 2 al 4, bueno, del 3 al 4, del 2 al 4 dice así, nada más como pequeño resumen, y ahorita hablamos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y pareciera difícil, hermano, todo esto, pero la verdad es que Dios nos permite pasar en pruebas para llegar a ser perfectos, que es de la palabra hebrea teleios, que es crecimiento o alcanzar madurez. También cabales, que es de la palabra holokleros en el griego, que es perfectamente sano en el cuerpo. Y vimos también otros beneficios, ¿no? En Romanos 5:3. Pero es necesario, hermanos, si algo nos garantiza la palabra de Dios, si algo nos garantizó Jesús, no fueron casas, no fueron coches, no fue dinero, es que íbamos a tener tribulaciones mientras Él viene. Y es necesario que nos encontremos aprobadas a través de ellas. Y es parte de lo que vamos a ver hoy. Hoy se titula el sermón Desarrollando el carácter en las pruebas, parte 2. Y vamos a ver de los versículos 9 al 16. Así que vamos a leerlo y después oramos. Estoy en Santiago capítulo 1, versículos 9 al 16. Y dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Oremos. Bendito Padre y Señor nuestro, queremos pedirle, Señor, que estas alabanzas, Señor, nos hayan llevado a un punto, no porque sean para nosotros, Señor, sino porque son para usted, que nos haya llevado a un punto de reflexión en nuestra vida, un punto en el cual el Espíritu Santo sea, que nosotros le demos oportunidad al Espíritu Santo, Señor, de que hable en nuestra vida hoy. Que toda esta preparación tan hermosa que tuvimos alabándolo, Señor, haya abierto nuestro corazón, haya derretido las paredes de nuestro corazón, nuestros orgullos, nuestros prejuicios, nuestra soberbia, y Padre, nos hayamos puesto a cuentas con usted. Padre, perdone nuestros pecados. No podemos ir a otro lugar a pedir perdón más que a usted, Señor. Es al que ofendemos en primer lugar. Y no queremos, Padre. Al contrario, queremos en medio de la prueba darle la gloria y honra. Y como decía Nabucodonosor, algún tiempo que pasó las pruebas, que convenía que él hablara y dijera las grandes cosas del Dios Altísimo. Y es la misma palabra que nuestro hermano hablaba, el Elión al inicio, Señor. El Altísimo. Padre, nos conviene a nosotros hablar de lo bueno que ha sido con nosotros y de la victoria que nos da a través de las pruebas. Guíenos a través de este estudio, Señor, siguiendo el contexto de los demás versículos, y guíenos, Señor, a través de su palabra. Se lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, este sermón lo dividí en 2 puntos, que es versículos del 9 al 12 más o menos. La gracia y misericordia de Dios nos hace igual delante de Él. La gracia y misericordia de Dios nos hace igual delante de Él. Y el versículo 13 al 16, el origen de la tentación. Así que vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Y vamos a ver versículos 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice aquí. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación.
Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae, y perecerá su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien, hermanos. Hay quienes aquí piensan que literalmente está hablando aquí de pobreza y de riqueza. En lo personal no creo que esté hablando así, y creo así por todas las personas que consulté y que leí. En realidad está hablando más de una circunstancia del corazón, y no perdamos de vista, no es que esté predicando dos sermones, estoy predicando una continuación. No perdamos de vista, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de las pruebas y de las tentaciones. También vimos que la palabra prueba también se puede traducir como tentación. Entonces, ¿a qué se refiere con esto, hermanos? Está hablando acerca de que cuando uno es pobre o espiritualmente pobre o pequeño espiritualmente, se puede traducir también como pequeño, sigamos con esa condición. ¿Por qué? ¿Por qué considerarnos pobres? Pobres espiritualmente, porque así vamos a saber que necesitamos más ¿de quién? De Dios. Es decir, sigue hablando de la dependencia de Dios. No es que sea una pobreza, y hay gente que piensa y dice, oh, es que yo soy pobre, pero si me acerco a la iglesia me voy a hacer rico. Y no, o sea, estoy hablando de la riqueza monetaria, no es así. O sea, sí, Dios te quiere bendecir, pero no. Y estadísticamente dice que los ricos que nacen ricos mueren ricos, y sus hijos nacen ricos y mueren ricos, y los que nacemos pobres, nacimos pobres y morimos pobres. O sea, esa es la gran estadística que dice. Pero olvídate de eso, de lo económico. Concéntrate en la necesidad que tienes de Dios. Hermano, ¿cómo te hace sentir una batalla, una prueba que no puedes superar? Porque hay cosas que no parecieran tan difíciles en nuestra vida y decimos, a lo mejor ni es necesario orar, ya con lo que tengo ya es suficiente y voy a salir adelante. Pero en cada circunstancia Dios quiere que seamos sencillos, humildes y pobres en espíritu. Tenemos que buscar a Dios en las luchas. Y luego habla del rico, y aquí tengo que leer, porque generalmente no me gusta leer en los sermones algo, pero es muy importante, no me quiero equivocar. Pero vamos a leer el versículo 10, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Muy bien, dice, pero el que es rico en su humillación. Quiero aclarar aquí un punto, no sé si lo has escuchado tal vez o lo has leído. Aquí algunos dicen que el rico ni siquiera es hermano, o sea que ni siquiera es de la fe, pero eso es algo erróneo. Eso es algo erróneo. De verdad está hablando a hermanos, está hablando, recordemos que la carta de Santiago estaba dirigida a cristianos judíos que estaban dispersos por todo el mundo, y nosotros somos de ellos. Bueno, no somos judíos, pero somos cristianos dispersos por todo el mundo. Entonces esta es dirigida para hermanos. Dice que el contexto nos da a entender que se debe de gloriar en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Y esto a qué quiere decir, hermanos? Bueno, te lo voy a leer. Recordemos el contexto, ¿no? Que son las pruebas, que no es un rico espiritualmente, sino que es alguien que se cree rico espiritualmente y deja de depender del Creador. Y es algo, no sé si te ha pasado, hermanos, pero yo sí me ha tocado conocer hermanos que se han desviado de la fe porque creen que lo saben todo. Y te digo una cosa, honestamente yo tengo como 16 años, 15 años en el Evangelio, y todavía me sorprendo de lo que Dios se revela a mi vida. Y digo, wow. Y no te miento, hermano, se me pone la piel chinita al pensar en eso. Y yo sé que hay hermanos que ya tienen aquí 20, 30 años, y yo les quisiera preguntar, ¿acaso Dios no se sigue revelando a sus vidas? Y es algo increíble, nunca podemos considerarnos ricos espiritualmente. Dios nos bendice a todos, es decir, que la gracia y la misericordia de Dios, te consideres rico o te consideres pobre, es igual para todos y nos presenta igual. Porque nos va a llegar la prueba y la prueba nos va a hacer, o nos vamos a gloriar en la prueba, Dios nos va a dar la gloria en la prueba, o si nos pensamos que ya podemos hacer las cosas, si confiamos más en nuestra cuenta de banco, si confiamos más en el compadre que trabaja en la procuraduría o etcétera, etcétera,
va a llegar una humillación. Y vas a tener que llegar ¿a dónde nuevamente? A los pies del Señor. Las pruebas son necesarias para todos. Nos presentan igual delante de Dios. No veas a alguien como superior a ti. Nunca en la iglesia. Tú te tienes que ver a ti como Dios habla de ti, no como alguien te pueda decir que eres. ¿Qué habla Dios de ti? ¿No sabes? Te lo voy a dejar de tarea. Busca en la Biblia, lee tu Biblia. Pero la Biblia dice que somos santos, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué dicha! Que somos nosotros para poder hablar de ese Creador. También el Salmo dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que te acuerdes de él. Lo hiciste, pero aún así lo coronaste de gloria y lo hiciste un poco menor a los ángeles. ¡Wow! Y sí, a pesar de los errores que cometemos, Dios nos llama y nos ve así. Porque si el Padre te viera sin el filtro que es Jesús, ¿qué vería? Mejor ni decimos nada, ¿verdad? Pero agregamos el filtro que es Jesús y a través de Jesús oramos y ¿cómo nos ve el Padre? Justificados. Y si mal no recuerdo, justificados se puede traducir como si nunca hubiésemos pecado. ¡Wow! Entonces, gloria a Dios que en la condición que tú te quieras estar o sentir, Él va a utilizar eso para llevarte nuevamente a los pies de Jesús, en medio de la prueba. Permítanme. Esto es para que vean que estamos completamente en vivo, ¿eh? Se presentan fallas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿este principio en qué se basa? Por favor, acompáñenme a Isaías 40, versículos 6 al 8. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías en el capítulo 40, versículos 6 al 8. Voy a esperar unos segundos más. En Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8. ¿Alguien, hermano Ángel, disculpa, ¿me pudieras encender este aire, por favor? Me voy a derretir. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Isaías 40, 6 al 8. Gracias. Entonces dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Algunos dicen que se refiere a esto. Y quiero leerte lo que dijo un puritano que se llamaba Thomas Manton, que vivió en 1620 a 1667. Dice que, lo voy a leer todo. El rico aquí, incluso algunos dicen que ni siquiera es hermano, cosa que es poco probable. Recordemos el contexto de las pruebas, es decir, el que se cree rico económicamente, o mejor dicho, espiritualmente, y deja de depender del Creador, se debe gloriar en la pobreza que vendrá al darse cuenta que sus métodos, incluso el económico, aunque sea de mucha bendición, entre comillas, puede ser pasajero y efímero. Y me gusta mucho cómo lo describió él. Es prácticamente lo que acabamos de ver. Pero es ese principio, hermanos,
¿Qué es la carne y qué es la vida? Como una flor que se seca, que se marchita. Y aquí me llama la atención porque incluso dice que Jehová hace un soplo y hace que pase eso. Él permite la prueba. No es momento de que nos quejemos en la prueba, porque todos la pasamos. Es momento de que vuelvas al Señor. Y como vimos en versículos pasados, la semana, hace 15 días, pide sabiduría a Dios, pide guía a Dios, y ten fe en que Él te va a llevar a un lugar mejor, que te va a sacar de esa. También vimos que todas las pruebas que hemos pasado, ya todos los hermanos en todo el mundo las han pasado también. No hay algo nuevo debajo del sol. Ten fe. Y la Biblia dice en 2 Corintios que andamos por fe y no por vista. Es necesario que recuerdes que el futuro es mejor. En Cristo Jesús. Sin Él no, con Cristo sí. Entonces, hermanos, sigue dependiendo de Dios. Y si de alguna manera estás confiando en algo o en alguien que no sea Dios, es como si te creyeras rico espiritualmente según esta persona. Entonces, mejor regresa a los pies del Señor ya antes de que llegue el viento solano y seque lo que hay. Volvamos, por favor, a Santiago. Y nos quedamos en el versículo 11. Lo voy a volver a leer para cerrar ya este punto. Pero dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, volvemos a lo mismo, y a lo mejor tú puedes seguir pensando, pero es que aquí habla de empresas, habla de riqueza monetaria. No, la palabra empresas en el griego se puede traducir como modos de proceder, sí, también como empresa o como caminar, pero me gusta mucho cuando dice modos de proceder. Es decir, si tú sigues creyendo que no dependes de nadie, que dependes de Dios, perdón, que tienes lo suficiente como para no depender de Dios, todos tus caminos, ¿qué van a pasar con ellos? Todas tus maneras de proceder. Es que ya voy con el compadre y se me cerró la puerta. Y es que ya voy a pedir un préstamo al banco y ya se me cerró la puerta. Y es que y se me cerró la puerta. Tenemos que depender de Dios. Dios es celoso de tu alma. Y recordemos, ¿no? Como dice Oseas, Él primero nos atrae con sus cuerdas de amor. Y qué bello, ¿no? Pero también en el Salmo 23 dice que utiliza el callado, ¿no? Y la vara. Y no era para disciplinar, no estoy diciendo eso. Pero cuando alguien se atoraba, utilizaba un callado a veces para jalarlo. Y pues sí, un jaloncito, ¿no? Pero con eso es suficiente en las manos del Señor. Entonces, hermano, considera que sigues necesitando a Dios hoy en día, sobre todo en las batallas. Hermano, pero es que este sermón no es para mí. Yo no estoy pasando por pruebas. Pues seguramente vas a pasar, ¿eh? Y si ves que no estás pasando por pruebas, acuérdate de alguien en el Antiguo Testamento que tuvo un tiempo de paz, un rey, y ¿qué les dijo a sus siervos? Vayan y fortalezcan ¿los qué? Los muros, para cuando hubiera guerra estuvieran resistentes. Sigue alimentándote de Dios, sigue dependiendo de Dios. Más que nunca. Yo no sé tú cómo estés en tu vida, pero yo te puedo hablar de la mía y te digo honestamente, hermanos, necesito a Dios cada día. A pesar de que estoy viviendo unos meses tan hermosos con mi esposa, platicaba con el hermano Israel y hablábamos acerca de la felicidad que estamos pasando últimamente en el matrimonio, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿todo en el matrimonio es felicidad? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque no estés pasando por pruebas, sí o no, tienes que estar en el Señor. Y si no estás pasando por pruebas, fortalécete en el Señor. Construye los muros más anchos alrededor de tu casa. Híncate con tus hijos. Hijos, vamos a orar. Esposa, amiga o como le digas, viejita, linda, bonita, acércate, vamos a orar.
Mira, aprendí esto. ¿Tú qué aprendiste en tu devocional? Fortalece los muros. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acompáñenme por favor a Mateo 19, versículos 28 y 29. Te lo repito, Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículos 28 y 29. Mateo 19, versículos 28 y 19. ¿Lo tienen? Dice así. Y Jesús les dijo, capítulo 19, versículos 28 y 29. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ojo, quiero ser muy claro, aquí le está hablando exclusivamente ¿a quién? A los apóstoles. Pero después creo que entramos en lo que sigue. Dice, y cualquiera que haya dejado, cualquiera, aquí entramos nosotros, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa para nosotros! Sigue fiel en la prueba. Hermanos, yo sé, y tú me vas a ver y me vas a decir, oye, pero tú tienes 37 años, ¿qué pruebas has pasado? Pues creo que cuando uno es papá y ve a sus hijos enfermos, híjole, es una prueba bien terrible, ¿no? O cuando te hablan de que tus hijos, ¿sabes qué? Necesitan operación. Y tú dices, Señor, ¿qué pasa? Y luego libra esa operación y después de 2 años te vuelven a decir, ¿sabes qué? Tu hija necesita otra operación. Pero tú te acuerdas y dices, clamé al Señor y Él me libró. Y eso te hace ser maduro. Y bueno, volvemos a clamar al Señor, pero Él, si permaneces fiel, Él te va a dar, ¿qué? 100 veces más en esta tierra. Otra parte de la Biblia dice así, y la vida eterna. Hermano, ¿en serio me va a dar 100 veces más? Tengo que ser claro en este punto. Muchos opinan, y yo creo igual que ellos, que la fraseología indica que si yo dejé padre o madre, Dios va a proveer hermanos que hagan la función de padre y madre. Y si yo dejé riquezas, Dios va a proveer lo necesario para que yo pueda salir adelante. Es decir, no que yo vaya a ser 100 veces más rico de lo que dejé por su nombre, sino que Él va a proveer o casas o terrenos. Decía un pastor, yo he dejado mi casa por el Evangelio, pero yo estoy seguro que puedo llegar a Guanajuato, yo estoy seguro que puedo llegar a Irapuato, yo estoy seguro que puedo llegar a Estados Unidos, yo estoy seguro que puedo llegar a diferentes partes de la República y algunos hermanos me van a dar techo para vivir. A eso se refiere estos versículos. En esta vida, pero me quiero enfocar en la vida eterna. Hermanos, hay personas que conozco que se enfocan tanto en su dolor que a veces creo que lo toman como excusa para seguir viviendo como están viviendo. ¿Tú eres de esos? ¿No te has puesto a pensar que te van a pedir cuentas de eso y va a llegar un momento en el cielo que ya no vas a tener nada de eso? Bienaventurado, es decir, feliz el varón que soporta la tentación. ¡Wow! Gloria a Dios. Hermanos, por favor acompáñenme tocando este mismo punto a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. 2 de Timoteo, capítulo 2.
Está Filipenses y luego Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2. Versículos 19 al 21. Voy a esperar unos segundos más para que todos lo puedan encontrar. Pero recuerda, hermano, el hecho de que estés pasando por una prueba no es que Dios te quiera ver triste o te quiera ver derrumbado. Él quiere perfeccionarte, Él quiere que seas cabal, Él quiere que tu fe crezca, que se pula. No es que Dios sea malo. Ok, lo tienen, ¿verdad? Vamos a leer del 19 al 21. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, tocando el punto de bienaventurado cuando lleguemos al final, que lleguemos a la corona de vida, este camino no es fácil. Y aquí nos dice que en la casa de Dios hay instrumentos ¿de qué? De honra y cosas feas, ¿verdad? Que hacen trabajos feos. Pero aquí dice y nos dice a nosotros, permítanme, así en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Pero dice, si alguno se limpia, obviamente no podemos limpiarnos solos, necesitamos al Señor. Pero está en ti. ¿Quieres tú hacerlo? Como te decía, las pruebas te han llevado a un punto en el que dices, Dios no existe. Y yo voy a hacer mi vida con lo que quiera. Y llega alguien y le habla del Señor, o llega alguien y te habla del Señor y dices, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Seguramente te ha tocado a alguien así, ¿no? Y te digo, es una excusa. Tú no puedes poner excusas. Si Dios pone el querer hacer algo, Él te capacita para que lo puedas hacer. ¿Quieres ser instrumento de honra para Dios? Ponte en sus manos. Sigue pidiendo en medio de la batalla. No permitas que nadie te robe lo que Dios te ha dado, la corona de vida, o que nadie la mancille. Ahí mismo en 2 Timoteo, pero ahora vamos al capítulo 4, versículo 8. Pablo prácticamente se está despidiendo, ¿no? Y dice esto que me encanta. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? ¿La anhelas? Seguramente sí. Y también te pregunto, ¿estás preparado? ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? ¿Recuerdas? 5 tenían aceite y otras no. ¿Cómo estás tú? Si amas su venida, espera, sé paciente, aunque estés pasando lo que estés pasando. Una vez alguien dice, ¿no? Y yo me enfocaba mucho en este versículo, dice, perdónenme que no lo traje apuntado, y si alguien lo recuerda me lo puede decir por favor. Dice que Dios no nos deja ser tentados probados más de lo que podamos resistir. Y lo habla en Corintios, ¿lo recuerdan? Y una vez un pastor llegó y me dijo, ¿y si Dios quiere tentarte más de lo que puedas resistir, qué vas a hacer? Obviamente no estoy diciendo que Dios falte a su palabra, ¿no? Era una analogía y yo me quedé en shock pensando, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Pedirle a Dios que me levante? Es decir,
pase lo que pase, te puedes levantar, puedes seguir adelante. A veces pareciera que todo está perdido, pero hermanos, tenemos ejemplos de sobra en la Biblia. Job, José, su familia lo despreció, lo metieron a la cárcel, luego le ayudó a alguien a salir prácticamente y esa persona se olvidó de él. ¿Alguien de pura casualidad se ha olvidado de ti? De mí sí. Pero, ¿cuál fue el final de José? Dios lo preparó para algo más grande. Y yo no sé si vaya a ser en esta tierra lo algo más grande que tenga para mí, pero sí sé que tiene algo grande en el cielo. Hermano, sigue esforzándote en la prueba. Él te va a dar la corona, de la corona de vida. Dice Pablo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Prepárate, no decaigas. Porque hermano, de repente, lo voy a decir con mucho respeto esto. De repente salimos bien animosos de alguna prédica, ¿no? De algún hermano que predica, ay hermano, está bien buena, estuvo muy buena, me edificó, y a mitad de semana pasa algo que tiene que ver con la prédica, pero tú ni te acuerdas. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Es increíble cómo el Señor te habla, ¿no? Seguramente has pasado un tiempo con el Señor y de repente el Señor, no sé cómo te habla a ti Dios, pero estás leyendo algo y de repente salen pruebas. Y dices, Señor, ¿vienen pruebas? Yo recuerdo una vez que el Señor me dijo, vienen pruebas. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mujer, vienen pruebas? Híjole, mi esposa puso una cara de, no me digas eso. ¿Y no te dijo más? Dije, no, pero ya con eso es suficiente. Y llegaron pruebas. Y llegaron pruebas entre ella y yo. Y peleamos y discutimos, pero el Señor es bueno y te habla y quiere que permanezcas fiel. Y como te lo dije, o si no sé si prestaste atención, pero pareciera que estoy viviendo una luna de miel después de 13 años de matrimonio. Pero esta luna de miel no dura una semana, ha durado meses. Sigue esforzándote, sigue siendo fiel, pide sabiduría a Dios, sigue caminando en fe. Dios va a hacerte maduro, Dios va a darte, como vimos, esas palabras, perfección es maduro, y te va a hacer cabal. El ciclo de la prueba y de la tentación, hermanos, vamos a pasar ya al siguiente punto. Por favor, regresemos a Santiago. Y vamos a leer antes de pasar al siguiente punto, quiero leer esto. Dice, el ciclo de la prueba y la tentación debe producir en nosotros carácter a través de nuestra fe, es decir, de la fe en Jesús. Paciencia para llegar a la perfección, de ser cabales y perfectos sin andar fluctuando como los demás. Porque cuando todo va mal, a veces regresamos a Dios, ¿no? Ay, es que Dios. O cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando está mal, regresamos. Y eso es andar fluctuando. Y eso no es tener una conciencia de estar viviendo por fe. Tenemos que seguir esforzándonos y seguir viendo la vida con fe en el Señor Jesús. Y te vuelvo a decir, no confíes. De hecho, para nosotros la Biblia tiene 66 libros y los que conocen dicen que exactamente la mitad de nuestra Biblia llega a un salmo, el 118, y dice, yo sé que varios se lo saben, dice, maldito el varón que confía en varón. Confía en Dios. Y hay muchas de esas partes en Proverbios 3, 4 y 5, dice que encomiendes a Jehová de tu camino y Él enderezará tus veredas, pero tienes que consultar a Dios, confía en Dios. Y el punto con el que cerré el sermón pasado era en Mateo, cuando estaban en la barca, la primera vez que entraron en la barca, y cuando estaba Pedro, que vio como un fantasma, pero que era Jesús, y que Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo. Y
Va caminando, pero ¿qué pasó con Pedro en medio de la tormenta? No es como la pinta Hollywood, ¿eh? No es con un poquito de aire, no, era una tormenta fuerte. Ellos pensaban que iban a morir y eran marineros, o sea, ellos eran experimentados en eso. Iba en medio de la tormenta caminando porque tenía sus ojos puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Dónde estás poniendo tus ojos en medio de la tormenta? Recuerda a Jesús siempre. Y yo sé que lo sabes, pero lo tengo que volver a decir. ¿Dónde encuentras a Jesús? Hermano, yo diario escucho sermones, qué bueno. Pero ¿por qué no dejas que Dios te hable directo? Si no tienes Biblia, de verdad, acércate con el hermano de alabanza, conmigo, con un servidor, con el pastor. Se te puede regalar una, pero tienes que buscar a Dios diario. La dependencia en Jesús. Vamos a pasar al siguiente punto. Si tú dependes de Jesús, ya para cerrar este punto, vas a ser un bienaventurado que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigue adelante, sigue confiando. Versículos 13 al 16 los voy a leer y dice así, y este es mi segundo punto, el origen de la tentación, y entre comillas, yo mismo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Te está diciendo aquí, hermano, no puedes confiar en nadie, no erréis. No te equivoques, confía en Jesús. Pero aquí la palabra tentado se refiere no a la palabra que hemos visto como pruebas del versículo 2 al 11, sino que en este versículo está destinada a examinar de los versículos 2 al 11, esa palabra prueba y tentación están destinadas a examinar el carácter del hombre. Pero aquí se refiere a cuánta solicitud tenemos para el mal. Porque tenemos un dicho, ¿no? Que dice que la niña es risueña y tú le haces cosquillas, pues se ríe más, ¿no? Pero, ¿qué tanta solicitud o qué tanta resistencia tienes al mal, a la tentación? A eso se refiere. Pero la tentación no es que Dios la mande, no te equivoques, viene dentro de ti. Y todos tenemos un corazón malo. Entonces, esto que tiene que ver con lo que estamos hablando, sigue siendo parte de la dependencia de ¿quién? ¿A quién, perdón? A Dios. Una vez estaba un misionero que fue, me parece que a África, y fue a una tribu. Y se fue un tiempo, regresó a Estados Unidos y después de tiempo regresó a visitar a esa tribu. Y esa tribu toda había dejado sus dioses, sus costumbres y había aceptado a Dios. Entonces llega con el líder de la tribu y le dice, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Y el líder de la tribu le dijo, me he dado cuenta que dentro de mí hay 2 lobos. Y al que le doy más de comer, ese es el que gana. Y él se refería a que dentro de él estaba la palabra de Dios que le decía qué hacer y estaba su carnalidad, y al que le daba más de comer, ese ganaba. ¿Tú a cuál le das más de comer? ¿Le das más de comer a tu espíritu? Pero vuelvo a lo mismo, tienes que darle palabra y eso te va a ayudar a superar la tentación. Y la tentación, en realidad todos somos tentados. Pero aquí, fíjate de qué manera, me parece una manera, creo que, no sé, muy explícita, cómo maneja el pecado y la tentación. Leamos con atención. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso nos queda claro, ¿verdad? Dice del 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? Es decir, está hablando de un embarazo.
Porque no llega la tentación e inmediatamente lo haces. Llega la tentación y a lo mejor estás pasando por una circunstancia económica y ves que a tu jefe se le va a salir un billete de 500 de la bolsa y dices, ¿lo agarro o no lo agarro? Recuerdo una vez que trabajaba, bueno, sigo trabajando, ¿verdad? Pero hace años. Y yo trabajaba en el Cervantino y en el Cervantino nos pagaban hasta como mes y medio después de que acababas de trabajar en el Cervantino. Entonces, pues sí andaba necesitado. Mi niña estaba pequeña y mi jefe precisamente iba pasando por un lado de mí y yo lo dije, sí, hola, ¿cómo está? Y iba pasando y no sé, bajé la mirada y veo un billete de 500 que estaba a punto de salirse. Y pasó por mí, lo agarro y dije, bueno, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Acaso no dependo de Dios? ¿Acaso Dios no sabe? Pero de mi propia concupiscencia fui tentado. Y eso iba a producir en mí un embarazo espiritual que produce muerte al final del día. Pero gracias a Dios no llegó. Pero Dios te ha dado la palabra para que te alimentes y puedas superar eso. Eso y más. Entonces está hablando de una manera, es que compara algo tan bonito y lo convierte en algo tan feo, ¿no? El embarazo y darles un bebé y qué drástico. Pero hermanos, dijo alguien una vez que cuando has consumado el pecado da a luz muerte. Y dice que eso despide un olor calavérico, hediondo delante de Dios. Nuestras acciones que están produciendo. Y dice el 16, hermanos míos, no erréis. Y es una palabra en griego, errar, planao, que es hacer vagar, extraviar, descarriar o dejarse seducir. Y en las pruebas somos más sutiles de pasar por eso. Tenemos que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios a diario. No hay un solo día que no lo necesites. Si estás pasando por pruebas, pide sabiduría a Dios, no dudando, porque Él te la va a dar. Dice que Él da abundantemente. Pídele a Dios que te deje andar por fe. Sé paciente. No erréis, no te equivoques. Tú no puedes juzgar a Dios y decir, es que Dios permitió que pasara esto y por eso soy así. Sí, Él lo permitió, pero en primer lugar aquí está hablando de que por tus propias acciones estás pasando por algo. No te equivoques. Nadie puede burlar a Dios. Yo no he conocido a alguien que se pueda burlar de Dios o que lo pueda engañar o que pueda llegar con un cheque y decirle, pásame estos pecados, ¿no? Hermano, si estás siendo tentado, vuelve a la palabra. Alimenta tu espíritu. Alimenta el espíritu que Dios te ha dado, el Espíritu Santo. No contristéis al espíritu. Deja que consuma todo lo que hay dentro de ti, lo malo. Aliméntate de la palabra. No importa qué prueba estés pasando. Y sí, de verdad, yo a veces con los jóvenes cuando me platican algo de lo que están pasando, digo, wow, yo no pasé por eso, o sea, qué valiente es él. Pero digo, es que es Dios. Y los animo y digo, ¿saben qué? Dependan de Jesús. Y cada sermón para mí es tratar de que ellos dependan de Jesús y que vean a Jesús como alguien en quien puedan confiar. Pero eso también es para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre y Señor Celestial, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a serte fieles, Señor, a buscarte siempre en nuestra vida, sea la condición en la que estemos, Señor. Padre, ayuda a que
nunca nos sintamos tan ricos espiritualmente o tan sabios que olvidemos depender de usted, Señor. Lo necesitamos, Padre. Ayúdenos, Señor, a ir a través de estas pruebas tomados de su mano. Ayúdenos, Señor, a saber que si permanecemos fieles en la tentación o en la lucha, Señor, tú nos vas a dar y nos has prometido, Señor, una corona de vida y una vida eterna, Señor. Padre, ayúdenos a saber que nuestras tentaciones producen un embarazo espiritual en nosotros que produce pecado, y la paga del pecado, como dice Romanos, es muerte, Señor. Y usted nos vino a dar vida y vida en abundancia. Padre, síganos teniendo misericordia, Señor. La necesitamos a diario. Misericordia y gracia, Señor, para siempre volver a sus pies y siempre buscarlo a usted. Sabemos que no nos va a dejar, Señor, porque es una promesa que se ha hecho por su propio nombre, Señor. Usted es fiel porque depende de usted mismo, y no es fiel porque dependa de la fidelidad de nosotros, Señor. Qué grande elección. Padre, ayúdenos en las pruebas que vienen, y ayúdenos a recordar, Señor, que tenemos que estar firmes, fieles, pidiendo, clamando a usted, Señor, en cada momento. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me salvarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les recuerdo, el domingo comenzamos 11 de la mañana y los miércoles 7:30.